Muy buenas noches, pueblo de Costa Rica. Hoy me voy a referir a la ruta del arroz y cómo eso va a perjudicar a los más pobres de este país. Eh, Voy a citar los nombres de las personas que presentaron esa medida cautelar para suspender la llamada ruta del arroz, que es beneficiosa para los más pobres de este país. Fue acogida en un tribunal contencioso administrativo y civil de Hacienda. Estos alegaron que los decretos firmados por el presidente lesionaron los intereses de los arroceros nacionales. No se refirieron a cuáles. Serán a los grandes arroceros de este país, como lo puede ser, por ejemplo, el Pelón de la Bajura, de Rodrigo Arias, o el dueño de la Toyota, Javier Quirós. Esta medida cautelar fue firmada por Roger Leiva Martínez. Les dejo estos nombres de tarea para que investiguen a ver si son muy pobres o son oligarcas del arroz. Mario Valverde Mora, Olger Chamorro Santamaría, Wilfredo Angulo Duarte, Adolfo Valverde Sánchez, Alberto Alfaro Fernández, Eduardo Alberto Marín Cordero y Nelson Calderón Alfaro. Ellos conforman un grupo organizado de productores de arroz de la región Pacífico y Brunca. Me di a la tarea de investigar, costarricenses, lo que es con arroz y cómo se financia con arroz. Y qué sorpresa me llevo. El punto 1, con el aporte del 1,5% en partes iguales del productor y del industrial, o sea, 0,75 cada uno. Segundo, con el aporte del 1,5% de las importaciones realizadas de arroz de cualquier tipo. Véanlo ustedes. Ellos, los arroceros, saben muy bien que ni aun teniendo esas grandes extensiones de tierra para sembrar arroz, van a poder competir, van a poder darle al pueblo costarricense el arroz que se necesita. Por lo tanto, ellos se financian con un aporte del 1,5% de las importaciones. O sea, van a importar arroz con la salvedad de que los aranceles del arroz que se habían bajado al 3,5%, ahora van a tener que subir al 35%. ¿Muy conveniente para quién? Para ellos. Muy conveniente para ellos porque haciendo cuentas en 1.000 colones, si yo tengo que pagar, iba a pagar 3 colones con 5 céntimos. Con el arancel al 35%, cada costarricense en 1.000 colones va a tener que pagar 35 colones. Imagínense ustedes, casi 34 colones de más en el arroz, dependiendo de cómo se compre el arroz. Eh, También dice que con arroz se financia con donaciones, legados o aportaciones de personas o instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Siempre ha sido así, costarricenses. Estos nunca sacan pelo sin sangre. Estos oligarcas, estos hipócritas que se viven llorando porque son comunistas, son del PAC. Ahorita les vuelvo a repetir el nombre de esas personas que presentaron esa medida cautelar contra la ruta del arroz, que es beneficiosa únicamente para los más pobres de este país. Yo creo que el pueblo costarricense tiene que aprender a defender y defenderse de estas pirañas comunistas costarricenses. Liberación Nacional y la Unidad emigraron al PAC. Ya ustedes ven, esta señora, esta tal Patricia, digo el nombre porque se me olvida, Patricia Lorena Calderón Rodríguez, es esposa de un militante del PAC. Y recuerden que ellos quieren revivir el PAC. Ella es del PAC. El PAC ya sabemos el daño que le hizo a nuestro país. ¿Vamos a permitir eso? ¿O vamos a defender la patria?
La ruta del arroz, muy convenientemente estimulada por don Rodrigo Chávez Robles y que sí ha beneficiado y que sí ha bajado el precio del arroz, nos va a perjudicar a todos, principalmente a los más necesitados. ¿Por qué? Porque la- las- los, ag- los agricultores pequeños no van a poder. Ellos van a tener que migrar a otro tipo de... Y el gobierno les está estimulando para que migren a otro tipo de siembras. Pero los que están llorando, los que están bramando, son los que se les bajaron los aranceles que antes se pagaban 35% en aranceles y ahora se paga 3,5%. Por eso es que ellos alegan que han perdido dinero, lógico, porque con arroz estaba recibiendo el 1,5% de las importaciones. Entonces, si antes eran 35% y ahora es 3,5%, lógico, se están perdiendo. Pero eso, si eso sucede, somos nosotros los que vamos a tener que pagar más caro el arroz. Que no se nos olvide que si ha bajado el arroz, yo soy quien compra mis cosas en mi casa, porque yo soy el que compra, que va al supermercado y he visto promociones. La bolsa de arroz con una bolsa de aceite, la bolsa de arroz con una bolsa de frijoles negros y últimamente, que antes no lo daban, bolsa de arroz con una bolsa de frijoles rojos, porque a mí los que me gustan son los frijoles rojos. Sí bajó el arroz. Pero estos oligarcas, yo les dejo de tarea y repito los nombres costarricenses, porque yo creo que nosotros tenemos que aprender a defender este país y vamos a tener que salir a defender y a protestarle ante esa jueza del PAC, Patricia Lorena Calderón Rodríguez. Repito, es una militante del PAC. Y les digo los nombres de las personas que firmaron esa medida, solicitaron la medida cautelar. Son Roger Leiva Martínez, Mario Valverde Mora, Olger Chamorro Santamaría, Wilfredo Angulo Duarte, Adolfo Valverde Sánchez, Alberto Alfaro Fernández, Eduardo Alberto Marín Cordero y Nelson Calderón Alfaro. Tienen un grupo conformado y organizado que se llama de la región Pacífico Brunca. Costarricenses, tenemos que apoyar mucho al presidente. Esto que estos están haciendo no es justo para el pueblo costarricense, sobre todo para los más necesitados, para los que comen su platito de arroz y frijoles con un huevo, platito de arroz y frijoles con un pedazo de salchichón, platito de arroz y frijoles con picadillo de papa o de chayote, o cuando vamos nosotros al mercado o a cualquier lugar y pedimos un casado. Siempre la base del casado es el arroz y los frijoles. Costarricenses, tenemos que seguir apoyando a don Rodrigo Chávez Robles. La ruta del arroz es conveniente para el pueblo costarricense, principalmente para los más necesitados, y es de inconveniencia para los oligarcas del arroz que si antes tenían un arancel de 35% que de ese arancel tomaban el 1,5% en las importaciones, que se les bajó del 35% al 3,5%. Lógico que están perdiendo lo que nunca se ganaron, porque eso venía de importaciones. Y entonces esa con arroz recibía de esas importaciones un 1,5%. Costarricenses, nosotros tenemos el deber no solamente de defender a la patria de los comunistas que emigraron de Liberación y de la Unidad al PAC, sino defender al pueblo costarricense. La ruta del arroz es indispensable para tener arroz más barato y por consecuencia que los costarricenses, la mayoría de costarricenses, tengan una mejor alimentación.